Dios les bendiga a todos. Vamos buscando Gálatas. Vamos a andar por Gálatas, por Romanos, por Hebreos y por Génesis. Gálatas 3:29. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que hemos estado llevando, que se llama De la Ley a la Gracia. Esta serie que hemos estado llevando todos los miércoles. Hoy vamos a ver el mensaje número 3, que se llama La Promesa. Recuerdan que vimos los pactos la semana pasada. Vimos también la introducción, que es el consejo de Dios, y esta serie trata precisamente de eso, de ver el consejo de Dios y el plan de Dios para la salvación del hombre. Así que vamos con el mensaje número 3 y vamos a ver el tema, la promesa. Gálatas 3:29 dice así: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por que nos permites estar aquí atentos a tu palabra que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace ser más espirituales, mi Dios. Tu palabra también dice la Escritura que es medicina a nuestros huesos y que es alimento a nuestro espíritu. Así que gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Señor. Permítenos disfrutar de este alimento, Señor, que sea de beneficio y de edificación para nosotros. Concédeme, Señor, hablar como conviene. Usa mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 3:29, nuevamente lo leemos. Dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Allá adelantito, en el libro de Efesios, capítulo 3, Efesios 3:1 dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está diciendo Pablo que Dios le dio una gracia de ministrar a los gentiles, que Dios le reveló un misterio a Pablo y que este misterio Pablo nos lo da a conocer. En el versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender. Para eso está la Escritura, mis hermanos, para que leyendo lo cual puedan entender los misterios que le fueron revelados a los apóstoles, ¿verdad? Y los misterios que le fueron revelados a los profetas. Leyendo lo cual la Escritura podemos entender estos misterios. Amén. Y el misterio del que está tratando Pablo aquí es este, y es muy importante. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Coherederos con quién? Coherederos cuando se reparte la herencia, ¿verdad? Un heredero, alguien que hereda, por ejemplo, una cierta cantidad, pero la tienes que compartir con alguien más, esa cantidad. Ese es un coheredero, alguien con el que compartes la herencia. Nosotros, ¿con quién somos coherederos? Con Jesucristo, pero también con el pueblo de Israel. Porque la promesa fue hecha a Abraham, a la simiente de Abraham, al linaje de Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea que también fue hecha la promesa a Israel, pero también a nosotros. Y somos coherederos junto con él, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con toda su descendencia, ¿verdad? Este es el misterio. Porque si no tuviéramos a Pablo, mis hermanos, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, no entenderíamos este misterio. Si solamente estuviera el Antiguo Testamento, todos dirían que las promesas que Dios le dio a Abraham eran para Israel, exclusivamente para Israel. Si no tuviéramos esta revelación que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Si tú lees Génesis, dices, eso es para los judíos. Es más, Moisés escribió el Génesis, ¿verdad? Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, cualquiera podría decir y afirmar que la promesa que Dios le hizo a Abraham era exclusivamente para los judíos. Pero por este misterio revelado a Pablo y que Pablo nos lo comparte, entendemos que la promesa también es para nosotros. Esto es lo que vamos a ver hoy, la promesa, ¿verdad?
La promesa, este es el misterio, que los gentiles son coherederos, compartimos la misma herencia y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es una promesa? Promesa es acto y expresión con los que una persona asegura que va a hacer una cosa. Acto y expresión con los que una persona asegura que va a hacer una cosa. Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad los deberes y obligaciones de un cargo. Expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa. Algo que tú prometes que vas a hacer a futuro, ¿verdad? Puede ser de mañana, puede ser en un minuto, en una hora, que vas a hacer a futuro. Esto es una promesa. Dios le dio una promesa a Abraham. Es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver la promesa que Dios hizo a Abraham y el misterio de cómo nosotros nos beneficiamos de esa promesa, que aunque para muchos es solo, y hoy en la actualidad, muchos andan diciendo que es solamente para los judíos. Muchos no quieren a Pablo. Unos que se dicen mesiánicos no quieren a Pablo, desechan a Pablo y las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo revelan claramente que esas promesas eran para nosotros también, no solo para los judíos. Y muchos dicen, no, Pablo es un hereje, Pablo es esto, Pablo... En serio, así lo tratan. Así que hoy vamos a ver la promesa que hizo Dios a Abraham y el misterio de cómo nosotros nos beneficiamos y nos adjudicamos también de esa promesa. Amén. Regresamos tantito, Efesios 2:13. Fíjense lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importantísimo y esto es algo que la iglesia debe tener en mente, que todo buen cristiano, que todo buen lector de la Biblia debe de tener en mente. Fíjense. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿A quién le está hablando Pablo? A los efesios, ¿verdad? Los efesios eran gentiles, o sea que nos está hablando a nosotros también, como gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es parte del misterio, mis hermanos, que de ambos pueblos hizo uno solo, que la promesa a Abraham fue también tanto para judíos como para gentiles. El consejo eterno de Dios. Él dispuso que Cristo muriera en el tiempo establecido, en el cumplimiento del tiempo. ¿Para qué? Para abolir con su muerte la ley, ¿verdad? Lo que nos separaba de Dios y lo que separaba a los judíos también de Dios. La ley separaba a todo hombre de Dios. No porque la ley fuera mala, sino porque la ley te condena, la ley te mata. La ley te demuestra que tú eres un depravado, pecador, enemigo de Dios, injusto ante Dios, que no cumplimos la ley, ¿verdad? Pero Cristo en la cruz, aboliendo la ley, ¿verdad? Porque ahí dice, en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aboliendo en su carne. ¿Qué hizo con esta abolición de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas? De los dos, un solo y nuevo hombre. Judíos y gentiles, uno solo. Judíos y gentiles, ambos, un solo cuerpo. Y de ambos pueblos hizo uno solo. Y toda la gente tiene entrada a Dios por un mismo espíritu. No hay dos iglesias. No hay dos pueblos de Dios. No hay dos diferentes maneras de llegar al Padre, más que solamente por Cristo. Amén. Gracias a la promesa. ¿Quién hizo la promesa? ¿A quién le hizo la promesa? A Abraham. Pero no solo a Abraham. La promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Y a su simiente, ¿verdad? ¿Quién es su simiente? Ahí lo dice, Gálatas 3:16. Ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿verdad? Ahí está diciendo claramente Pablo a quién. ¿Quién hizo la promesa? Dios. ¿A quién? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, ¿verdad? Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Padre le hizo la promesa a Abraham y le hizo la promesa a Cristo. Aleluya. ¿Por qué hizo la promesa? ¿Saben por qué hizo la promesa? Porque Dios en el pacto eterno se había comprometido con Cristo. Así que vino a hacer la promesa. Vino a ratificar la promesa. Dios en la eternidad hizo una promesa con Cristo. Hicieron un pacto por ahí. La deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto y se pusieron de acuerdo. Y dijeron, Hijo, yo voy a hacer esto. Y firmo. El Hijo dijo, Padre, yo voy a hacer esto. Y firmo este acuerdo. El Espíritu Santo dijo, yo voy a hacer esto. Y firmo el acuerdo. Y luego vino a ratificar la promesa Dios con Abraham y a la simiente de Abraham, la cual es Cristo. ¿Por qué la hizo? Porque el Padre ya se había comprometido en el pacto eterno. ¿Dónde se menciona el pacto eterno? Hebreos, no lo busquen, Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es este pacto? Es el mismo nuevo pacto. Porque cuando dijo el Señor Jesucristo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Será otro pacto? ¿Será otra sangre? Es la misma sangre y es el mismo pacto. El pacto eterno es el mismo nuevo pacto, pero entonces ¿por qué dice nuevo pacto? Si es eterno. Nuevo pacto para nosotros, mis hermanos. El Padre lo hizo en la eternidad, sin tiempo por ahí. Porque también dice la Escritura que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Inmolado, sacrificado ya en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. No nos cabe aquí en la mente, ¿verdad? Pero así fue. Pero para nosotros es nuevo, porque dando paso al nuevo, abroga el pacto antiguo, ¿verdad? Y es nuevo para nosotros porque apenas lo estamos viviendo, ¿verdad? Para los humanos, para el tiempo de los humanos, es nuevo, pero para Dios es eterno, ¿verdad? Y tuvo su consumación en la cruz, donde Cristo dio el cumplimiento de este pacto y la entrada en vigor de este pacto y la abolición del pacto antiguo. Amén. Vamos a ver en 2 mensajes más el nuevo pacto y en qué consiste. Está hermoso. ¿En qué consiste la promesa? Vamos a ver en qué consiste lo que Dios le prometió a Abraham y le prometió a Cristo. Génesis 15, 1. Desde el verso 1 vamos a leer hasta el 6. La promesa de Dios que le hizo a Abraham fue darle una descendencia como las estrellas, incontable. Esa misma promesa fue para Cristo. Darle, dice, los que me diste, Señor, los que me diste, Padre, ninguno perdí. Darle también gran descendencia a Cristo, ¿verdad? Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que le estaba diciendo a Abraham: no tengo hijos, no me has dado hijos. No me has dado hijos. Y este esclavo, este Damaseno, este criado que tengo aquí, pues es el que se va a quedar con la herencia. Y le dijo Dios: no, ven, sal y mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar, ¿verdad? Así será tu descendencia, incontable. En Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea,
Como que ya se había resignado a Abraham de ya no tener herencia. Y dijo, pues ya tengo a Ismael, pues ahora sí que de ahí agárrate para ser mi descendencia, ¿no? Yo ya estoy viejo, Sara está vieja, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Imagínense a Abraham ya bien viejito, de 100 años. ¿Han visto a la gente de 100 años? Pues por lo menos por ahí de 90, yo sí he visto. En la tele sí he visto hasta de 110 años. Ah, sí, bien arrugados, pero arrugados con todo. Entonces imagínense a Abraham hablando así. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que, como ya tengo a Ismael, pues de ahí saca mi descendencia. No le creía a Dios que Sara iba a concebir, ¿verdad? Hasta se rió. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz hijo, y llamará su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En el 18:10... Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En el 11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuál hijo? Isaac. Vamos a Romanos 9:6. Ahorita vamos a hilvanar estas escrituras, mis hermanos. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjense, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que esta es la promesa, mis hermanos, que Dios le iba a dar hijos a Abraham. ¿De dónde? De la promesa, ¿verdad? De Isaac. Fíjense, si Sara era estéril y ya vieja, fue el poder y la mano de Dios el que le dio hijos a ella. No se puede jactar ni Abraham ni Sara de que hayan tenido ese hijo, ni esa descendencia tan enorme. Todo el crédito es de Dios. Sara siendo estéril, Abraham siendo ya viejo, ¿verdad? Casi como muerto, ahorita lo vamos a leer. Dios le dio una descendencia enorme en Isaac. Esta es la promesa. Esta es la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. En Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11:11 para completar este argumento de la descendencia incontable. Hebreos 11:11. Dice así. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sí, ya viejita dio a luz. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿quién es este? Abraham. De uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que mis hermanos, Dios fue el que se encargó de todo. Cualquier persona puede decir, pues yo tuve mi hijo, y de mi hijo que yo tuve con mi esposa, pues salió tanta descendencia. Pero ¿de qué se puede jactar Sara? ¿O de qué se puede jactar Abraham? Si ni siquiera Sara, más bien ni siquiera ninguno de los dos eran capaces de tener hijos. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham de una descendencia enorme y grande es algo maravilloso, mis hermanos, porque de la estéril Dios le dio hijos. Nosotros somos hijos de la estéril. Los gentiles no daban hijos. Solamente los hijos venían de Israel. ¿No dijo Pablo, nosotros, no pecadores de entre los gentiles, hijos de Dios? Así se creían los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Se creían porque no lo eran hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Pero el pueblo de Israel con esta promesa se sentían hijos de Dios. Y los gentiles no.
Sara era estéril hasta que Dios le quitó la esterilidad y empezó a dar hijos. Nosotros somos hijos de la estéril, mis hermanos. Y esto por el poder de Dios, porque si es estéril, ¿cómo puede tener hijos una estéril? A menos que venga un milagro a ella, ¿verdad? Pues nosotros somos hijos de este milagro poderoso, mis hermanos, de la promesa que le dio Dios a Sara y a Abraham, por supuesto. O sea, Dios hizo una obra maravillosa, mis hermanos. El mismo el Bautista dijo, Dios puede hacer hijos aún de estas piedras. Conocía la capacidad de Dios Juan el Bautista. Dios puede hacer hijos a Abraham aún de estas piedras. Pues aún de estas piedras hizo hijos Dios a Abraham, ¿verdad? De la estéril, mis hermanos. Gálatas 4:28 dice así, no lo busquen. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Por la fe, mis hermanos, somos hijos de Abraham. Estamos viendo en lo que consiste la promesa. La promesa consistió, ya vimos, en darle una descendencia incontable a Abraham. La promesa también consiste en justificar a la gente por la fe en Cristo, así como fue justificado Abraham por la fe. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Todas, serán benditas todas. La bendición de Dios es la salvación, mis hermanos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿todas las naciones de la tierra serán salvas? No, ¿verdad? Ya vimos en las doctrinas de la gracia que solamente los escogidos serán salvos. Gálatas 3:6. Vamos ahí, sí, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, fíjense, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, ¿creerían en mí? Entonces, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo mismo que leímos en Génesis 22:18, ahí lo está explicando Pablo. En Génesis 22:18 leímos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se acuerdan cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo? Cuando Zaqueo lo invitó a comer a su casa. Esto está en Lucas 19:8. Dice así. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Una mujer que estaba encorvada desde hace quién sabe cuántos años, Cristo la sanó en un día de reposo. Y se enojaron los fariseos y le dijeron que por qué la había sanado en día de reposo. Entonces el Señor Jesucristo se enojó y dijo, ustedes no sacan a un buey o a un animal o a alguna propiedad de ustedes en día de reposo, hipócritas. Pues esta mujer, hija de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser sanada en día de reposo? ¿Por qué le dijo hija de Abraham? ¿Por la descendencia? No, porque tuvo fe. ¿Por qué declaró a Zaqueo hijo de Abraham? ¿Y por qué a los fariseos no, si son de la misma descendencia los dos? A Zaqueo le dijo este hijo de Abraham porque tenía fe. Porque le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Así que cualquiera que tiene fe es hijo de Abraham. Hay tantos judíos ahorita, mis hermanos, en Israel, que no tienen fe en Jesucristo. ¿Son hijos de Abraham? No son hijos de Abraham. Y ellos te van a decir que sí. Ellos te van a decir que son hijos de Abraham, del linaje de Abraham, de la descendencia de Abraham, pero realmente no lo son, porque no son de fe, porque no creen en nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquiera que cree en nuestro Señor Jesucristo es hijo de Abraham y heredero también de la promesa, de todo lo que prometió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La promesa también consiste en darle una tierra a Abraham y a su descendencia. Vamos a verlo. Génesis 15:7. Ya vimos que la promesa consiste en darle una descendencia incontable, también consiste en justificar a la gente por la fe en Cristo, también consiste
en darle una tierra. Es lo que vamos a ver. Génesis 15:7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar ¿qué? Esta tierra. Fíjense, esto es importante ir atendiendo lo que le está diciendo Dios a Abraham. Para darte a heredar esta tierra, ¿verdad? Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esto de partir los animales, Dios le pidió, ¿verdad?, que trajera unos animales, y Abraham partió los animales. Y dice que los puso los animales una mitad enfrente de la otra. En la antigüedad se utilizaba este tipo de rituales, mis hermanos, para hacer pactos entre pueblos, para hacer pactos entre reinos, para hacer pactos entre personas. Este es un pacto que está haciendo Dios con Abraham. Cuando la gente hacía un pacto, por ejemplo, mira, me comprometo en darte estas tierras por tantos animales, o no sé, un pacto, un acuerdo, el que sea. Los que iban a pactar traían unos animales, los partían a la mitad, ponían un animal de un lado, una mitad de un lado y otra mitad de otro, y los dos, los que estaban comprometiéndose en el pacto, pasaban por en medio de los animales. Una vez pasando por en medio de los animales, quedaba sellado el pacto. Y un pacto fuerte y formal, mis hermanos, ¿verdad? Es como ahorita ir ante el notario y decir: mire, señor notario, usted dé fe de que yo me comprometo a esto, y él se compromete a esto, y firmamos ante notario, nos comprometemos, hacemos un acuerdo, un pacto, ¿verdad? En aquellas épocas los pueblos acostumbraban a hacer eso, a pactar partiendo animales y pasar los participantes del pacto por en medio de los animales para sellar el pacto. Por eso, cuando Abraham le preguntó: ¿y en qué he de conocer que me vas a dar una tierra? ¿Verdad? Tráeme unos animales, ahorita voy a pactar contigo. Le dijo Dios: para que me creas, porque como que te estoy viendo que estás dudando. No le dijo, creyó Abraham y le fue contado por justicia cuando le dijo: así te harán, ve los cielos, ve las estrellas, ¿verdad? Cuéntale cuántas son, si puedes contarlas, pues así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y también te daré esta tierra. ¿En qué conoceré que me la darás? Ay, Abraham, tráete unos animales, voy a pactar contigo, ¿verdad? Abraham entendió perfectamente que Dios iba a pactar con él, porque para eso servían él mismo los partió y puso las mitades así, una frente. Sabía lo que iba a hacer Dios, ¿verdad? Seguimos leyendo. 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos al 17. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscureciendo, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dice que ya cayendo la noche se durmió Abraham, ¿verdad? Ya Abraham andaba por ahí tirado durmiendo, ¿verdad? Ya había caído la noche. Y dice: sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Era Dios mismo pasando por entre los animales. Dios haciendo y confirmando el pacto a Abraham, ratificando el pacto, comprometiéndose Dios. ¿Y pasó Abraham? No pasó porque ya estaba dormido. No pasó Abraham por entre los animales. A esto se le llama un pacto unilateral. Dios se comprometió a darle las promesas, ¿verdad?, a cumplirle las promesas a Abraham sin pedir nada a cambio de Abraham. Dios dijo: te lo voy a dar y te lo voy a dar. Tú no te comprometes a nada porque Abraham no pasó por en medio de los animales. Tú no te comprometes a nada, yo me comprometo a todo. Y te voy a dar descendencia y te voy a dar una tierra. Pactó Dios, pasó por entre los animales sin que Abraham pasara. Amén, vamos comprendiendo, ¿verdad? Ok. Dice, en aquel día, en el 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vamos a Hebreos otra vez. Vamos a estar así brincándonos, mis hermanos. Así que Abraham le preguntó: ¿y en qué he de conocer? O sea,
¿Qué me garantiza que me darás la tierra? Que Abraham va, ¿no? A ver, pues fírmale ahí, ¿no? ¿Qué? Vamos ante el notario, ¿cómo le hacemos? Y dice, tráeme los animales, ahorita vas a ver. Hebreos 11. 8. Dice así. Seguimos hablando de la promesa de la tierra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba, ¿verdad? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham sin saber a dónde iba, aquí dice la escritura, ¿verdad? En el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dios le prometió una tierra a Abraham. Y Dios pasó por en medio de los animales. Pactó con Abraham y selló el pacto, ¿verdad? Se comprometió fuertemente, pero ¿por qué dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Si Dios hace una promesa, ¿la cumple? Entonces, ¿por qué no recibió lo prometido? Porque Abraham no estaba esperando la tierra física, esta tierra de tierra. Esa no estaba esperando a Abraham. Y Dios no le prometió esa, ¿verdad? Abraham entendió perfectamente qué tierra le prometió Dios a él. Mucha gente piensa. Fíjense, y esta promesa también es para los de Israel. Y los de Israel sí quieren su cacho de tierra y se aferran y se pelean por ese cacho de tierra, ¿verdad? Andan duro y duro por ese cacho de tierra. Bueno, está bien, deben de tener dónde vivir, dónde morar, ¿verdad? Pero ellos no han entendido que esa tierra no fue la promesa, la tierra prometida a Abraham. Ni mucha gente ha entendido cuál es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero ahí dice, nuevamente desde el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Saben lo que son extranjeros y peregrinos? Un extranjero es uno que no es habitante de esa región, que no es morador de ahí, viene de otro lado. Vieron la tierra y dicen, no, pues yo soy extranjero, yo no soy de aquí. Peregrino es uno que va de paso. Si saben lo que es peregrino, ¿verdad? Peregrino es uno que va de paso, entonces pasa Jacob y pasa Isaac y pasa Abraham y ven la tierra y dicen, pues yo no soy de aquí, yo voy de paso, yo voy a la tierra que me prometió Dios. Ahora sí en el 14, porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Esta es la patria que anhelaban Abraham, Isaac y Jacob. Una patria celestial, mis hermanos. O sea, Dios le prometió Canaán a Abraham, ¿verdad? Y a su descendencia. Le prometió Canaán. Pero Abraham y Isaac y Jacob anhelaban una mejor. No, yo no quiero ese cacho de Canaán. Yo no quiero ese cacho de tierra, pues por muy bonita que esté y que dé leche y miel y lo que sea, yo no quiero esa tierra. Yo anhelo una mejor. ¿Cuál? La celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Voy pues a ser morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la misma promesa a nosotros, mis hermanos. Dios nos ha preparado una ciudad celestial. Esa tierra es la promesa que le hizo Dios a Abraham, y esa promesa es nuestra también. La promesa de la tierra. Dios prometió justificarnos por la fe en Jesucristo. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Cristo y nos lo promete a nosotros. Dios prometió ser una muchedumbre incontable y lo somos. A lo largo de la historia se han venido incrementando hermanos nuestros en la fe, por la fe en Jesucristo. Dios prometió una tierra, la cual es el cielo. ¿Te la prometió, te la va a dar? Dios pactó, pasó por el medio de los animales. ¿Te va a dar el cielo? Dios pactó. La va a dar, porque la va a dar, mis hermanos. El cielo, una patria celestial. Aleluya.
Vamos a ver que también la promesa era para el pueblo de Israel. Eso es lógico, como les digo. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, cualquiera diría que la promesa es para Israel, ¿verdad? Miqueas 7:18. Y Romanos 11 también, si lo pueden buscar. Miqueas 7:18 y Romanos 11:1. ¿Ya estamos? Fíjense, esta promesa nosotros la vemos y la estamos trasladando espiritualmente, ¿verdad? Como que es nuestra, por ser hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Por ser creyentes, por eso somos hijos de Abraham, por eso somos coherederos de la promesa. Pero también no podemos apartar al pueblo de Israel porque también son herederos y nosotros coherederos junto con ellos. Y esto es lo que vamos a ver ahorita, que la promesa también es para Israel. Así como ellos no nos pueden votar y hacer a un lado y decir, no, no es para ustedes, nosotros tampoco los podemos votar y decir, no es para ustedes. Es para los dos, somos coherederos. Amén. Miqueas 7:18 dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién es el remanente? Israel. Eso sí, mis hermanos. Israel es el remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios hizo un juramento a Abraham y a Jacob de no destruir su tierra, de no destruir al pueblo de Israel, sino que sería salvo Israel, pero un remanente, aquí lo está diciendo. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios tiene una promesa y un juramento para este remanente de Israel. Esto lo vemos en Romanos 11. Romanos 11:1 dice así: digo pues, está hablando Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, ya entraron los gentiles a formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces ya Israel ya se quedó fuera. No, para nada, mis hermanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No sé si algunos conozcan la historia, que el pueblo de Israel se doblaba las rodillas ante cualquier dios. Eran súper idólatras, por eso Dios se enfureció en gran manera, y siempre se ha enfurecido contra todo idólatra, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, me he reservado 7,000 hombres, le está diciendo a Elías, me reservé 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas enfrente de ningún dios, que todavía me siguen adorando a mí, ¿verdad? Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Porque es muy bueno ese remanente, porque se lo merecen, porque son dignos. ¿De quién está hablando? De judíos. Estamos viendo que es un remanente de Israel, más si las que traigan Reina Valera, por ahí tiene un subtítulo que dice el remanente de Israel. Y Pablo pregunta, ¿ya desechó Dios a Israel? Porque ya entraron los gentiles, ¿ya desechó a todos los demás? No, Dios tiene un remanente del pueblo judío. Me he reservado 7,000 hombres, dice Dios, que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, un remanente de Israel escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, no por la ley. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que será salvo el remanente de Israel por gracia también. Por gracia también. No por obras, aunque sí Dios le dio la ley a Israel, ninguno fue ni será justificado por la ley. Los israelitas todavía quieren justificarse por la ley, lo saben, ¿verdad? El que cree en Cristo se justifica por la fe, ¿verdad? O sea, si pusiéramos en términos de religiones, solamente hay 2 religiones en el mundo. Solamente 2. Los que creen que la justificación es por fe y los que creen que la justificación es por obras.
Dos tipos de religiones en el mundo. ¿Quiénes creen que la justificación es por fe? Los hijos de Abraham. Solamente los hijos de Abraham, ¿verdad? Estos son los salvos, pues. Y todos los demás, cualquier tipo de religión, la que quieras, gustes y mandes, se quieren justificar por las obras, o sea, portándose bien para llegar a Dios. Pero ningún hombre portándose bien puede llegar a Dios, sino por la fe en Jesucristo. Cristo y todo lo demás. Es una diferencia enorme. Por eso nosotros estamos en contra del ecumenismo. No puede ser. No puede ser. Dile a un musulmán, entra por Cristo, va a decir, no, yo Mahoma. No, por Mahoma no, por Cristo. Entonces no, y ya hay bronca. Y te pueden hasta golpear. Te pueden hasta matar, ¿verdad? A cualquiera que tenga su camino a seguir, dile, deja tu camino y tienes que entrar por el camino que es Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Deja todo y entra por el camino, entra por la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es Cristo y todo lo demás. Es así, tan tajante, mis hermanos. Así que Dios tiene reservado un remanente de Israel. Se reservó, no sé si sean los 144,000, no sé. Dios sabe, ¿verdad? Podemos aplicar eso de alguna manera, porque lo dice la Escritura, pero así como asegurar así tajantemente, yo no sé, ¿verdad? Puede ser. Y sabe, a lo mejor, tal vez. Pero Dios se reservó un remanente. Él tiene sus escogidos de Israel por gracia también. Así como tiene sus escogidos de los gentiles, por gracia también. Y de los dos son un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo. Uno nada más, no dos como muchos creen. Uno nada más. Y todos coherederos de una sola promesa. Muy bien. Ahí mismo en el 25 dice, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, otra vez, fíjense esa palabra, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Todo Israel será salvo? Todo el remanente. Todo el remanente. No podemos descontextualizar, porque mucha gente puede decir así, ya ves, todos van a ser, todo Israel va a ser salvo. Y va a venir y va a resucitar a los israelitas desde tiempos antiguos, desde el primer israelita Abraham, desde ahí hasta acá, ¿verdad? Desde el primer judío Abraham hasta acá, todos los va a resucitar y a todos los va a salvar, ¿sí? También a los fariseos que lo mataron. No, dice que todo Israel será salvo, sí, todo el remanente, porque así dice el contexto. Aleluya. Hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos primero. ¿Qué tan seguro es este pacto, mis hermanos? Que hizo esta promesa, este pacto que hizo nuestro Dios a Abraham y a su simiente. ¿Creen que sea fuerte? ¿Creen que sea? ¿Sí? ¿O será, no será? ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos abandonarnos y decir, estoy plenamente convencido que tú no fallas, Señor? Fíjense lo que hizo nuestro Dios. Gálatas 3:15. Ya solamente vamos a leer Gálatas y vamos a leer Hebreos otra vez y ya. Acabamos. Cuando veamos el pacto de la ley y el nuevo pacto como un rompecabezas. Ustedes saben que un rompecabezas tú vas construyendo una parte y a veces se te hace tedioso porque no le hayas forma, ¿sí? Y más cuando son un mundo de piezas. Y vas, esta pieza, ya más o menos va encuadrando, ya vas formando el rompecabezas hasta que ya lo completas. Ahorita, mis hermanos, estamos viendo una parte del rompecabezas. Hay series que manejo que son como que tienen conclusión. Cada tema tiene su conclusión, ¿verdad? No. Necesitamos llegar al final. Y vamos a entender el pacto de la promesa y el pacto de la ley cuando abordemos el nuevo pacto. Entonces ya vamos a enlazar los tres y vamos a entender por qué todos van unidos. Estamos entonces ahorita con las primeras piezas del rompecabezas, mis hermanos. Aunque sí son cosas gloriosas y nos edifican, cuando tengamos todos, vamos a comprender todo el plan
el plan de Dios. Entonces va a ser más glorioso todavía. Vamos a ver qué tan seguro es este pacto. Dice Gálatas 3:15: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ratificar, mis hermanos, es aprobar y confirmar la validez de algo dicho o hecho antes. Aprobar o confirmar la validez. Y por eso dice Pablo, aunque sea un pacto, un trato hecho entre hombres, una vez confirmado, una vez aprobado su validez, nadie lo invalida ni le añade. Nadie le puede añadir, ni ponerle ni quitarle. Es firme y es seguro, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La promesa o la ley? La promesa, mis hermanos. Y dice, fíjense, Dios hizo este pacto en la eternidad. Y el Cordero fue inmolado en la eternidad, ¿verdad? Y vino Dios a ratificar este pacto a Abraham. Primero hizo la promesa en Génesis, se le hizo la profecía. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y ella te pisará la cabeza. ¿Verdad? Pondré enemistad entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Y nosotros somos simiente de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuál es la simiente de la serpiente? El diablo y todos los que quieran hacer como el diablo, matar, robar y destruir. Esas son las simientes y hay enemistad. Ok, bueno. Hubo un pacto en la eternidad. Después ahí anunció esta profecía hermosa de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo para cumplir ese pacto, y después ratificó la promesa a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones, en tu simiente serán salvas. Claro, los escogidos, repito, y aclaro, ¿eh? Vino Dios y lo ratificó a Abraham y pasó por en medio de las partes de los animales, ¿verdad? Vino a ratificar esta promesa, este pacto a Abraham. Entonces dice, esto pues digo en el 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley vino 400 años después del pacto, y esta ley no quita la promesa. La promesa se mantiene. ¿Cómo han sido salvos toda la gente aún estando bajo la ley? Por la promesa, por fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo se obtiene la justicia? Por creer, por la fe. Creyó Abraham y fue justo. Creíste tú y Dios te hizo justo. Los que estuvieron bajo la ley, ¿cómo fueron justos? Por la fe, por la promesa, ¿verdad? O sea que la ley no quitó la promesa. ¿Por qué? Porque lo ratificó nuestro Dios con Abraham. Fue ratificado. La aprobó, la confirmó la validez. Confirmó la validez de algo que fue dicho antes, en la eternidad. Gloria a Dios. Muy bien. Tal vez no les quede muy claro, ¿verdad? Escuchan el audio y ya después lo van hilvanando. Así, caray, ya me cuadró. Ok. Esto pues digo, repito, el 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no abroga la promesa, ¿verdad? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que la herencia del cielo, mis hermanos, de la salvación, porque esto es, la herencia de la salvación no es por la ley. No es por la ley, ¿verdad? Sino es por la promesa. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Leemos Hebreos 6, del 13 al 20 y terminamos.
Porque muchos se cuestionan, muchos se preguntan y dicen, Dios puso la ley para que la gente cumpliera la ley y por medio de cumplir la ley fueran salvos. No, cuando veamos el pacto de la ley lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué introdujo la ley? Porque esa pregunta surge luego, ¿verdad? Si nadie fue justificado por la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y ni ha sido justificado, ni fue nadie nunca justificado por la ley, entonces, ¿para qué vino la ley? Eso lo vamos a ver cuando veamos el pacto. Muchos de ustedes ya están familiarizados con todos esos términos, ¿verdad? Pero muchos hermanos que veo que publican, que dicen, que comentan, no saben estas cosas. Entonces yo quiero que ellos aprendan, quiero que conozcan, quiero que se gocen con esto. No escudriñan, bueno, pues por lo menos ojalá que Dios de alguna manera utilice esto para que ellos aprendan. Bueno, fíjense, nada más para ver qué tan seguro es este pacto que hizo Dios. Ya lo ratificó, ¿verdad? Y aunque se dice que aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pues Dios lo ratificó, y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, yo creo que se quedó pensando Dios, ¿por quién juro? Para que estés seguro tú, Abraham. A ver, déjame ver, juro por juro por aquel, ¿por quién? Para que tú estés bien confiado, Abraham, ¿verdad? Pues no pudiendo, voy a hacer una prédica de las impotencias o de las incapacidades de Dios. ¿Les gustaría? Sí, la estaba pensando. Voy a hacer una prédica de las incapacidades, lo que Dios no puede hacer. Por ejemplo, ¿Dios puede pecar? ¿Verdad que Dios es impotente en ese aspecto? Voy a hacer una prédica de las impotencias de Dios. ¿Dios puede mentir? ¿A que no puede? ¿Dios puede jurar por otro mayor? No puede. Voy a hacer una prédica de eso. Está fabuloso eso, mis hermanos. Y con esa prédica vamos a conocer más a nuestro Señor. Bueno, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ay Dios, no puedes jurar por otro mayor. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, yo digo, Señor, a mí me basta con que me digas esto sin que me lo prometas. Con que lo diga tu palabra yo lo creo. Pero yo me imagino, bueno, no me imagino, no alcanzo a comprender por qué Dios hace esto, ¿verdad? Dice que Dios quería mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, es para que estés firme, completamente confiado, mi hermano. Digo, por si alguno no está confiado. Por eso les digo, yo con tantito, yo con eso tengo. Que me diga con tantito, que me diga mi Señor, creo. Pero a lo mejor hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no, entonces por eso, para que los herederos estén más confiados y se afirmen en esta verdad, Dios interpuso juramento, ¿verdad? Dice, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Recuerden que estamos viendo el consejo de Dios también, ¿verdad? Lo que Él decidió hacer desde la eternidad y lo llevó a su cumplimiento y lo llevará a su cumplimiento. La inmutabilidad de su consejo no cambia, ni se mueve, no tiene variación, su consejo es el mismo siempre. Interpuso juramento. O sea que no solo prometió, sino que juró. Para que por dos cosas inmutables, ¿qué dos cosas inmutables? ¿Cuáles? Promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué les parece esto que hizo nuestro Dios? ¿Te da confianza? ¿Te da seguridad?
Él prometió, le dijo a Abraham, tráeme sus animales para que no dudes, órale. Después acá nos dice en Hebreos que no solo prometió, sino que juró. Así que podemos estar confiados en Dios. Si Él prometió algo, Él lo va a hacer. Él pactó, Él pasó por esos animales, Él no falla. Así que este es el pacto abrámico, esta es la promesa de Dios de dar una herencia incontable a Abraham, de salvar por la fe a todo el que crea en Cristo, de darnos una tierra que es el cielo, ¿verdad? Y prometió y juró y te la va a dar. Amén. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos enseñas, tú nos instruyes, mi Dios. Danos la fuerza, la paciencia, Padre, para estar atentos a todos los mensajes y después poder, como un buen rompecabezas, quedar maravillados ya con esto plenamente entendido, mi Dios, o hasta donde nos des la capacidad de entenderlo, mi Dios. Así que, Padre, gracias por tu palabra. Vamos a salir de este lugar con tu bendición, Señor, llevando siempre tu presencia en nosotros, Señor, que seamos luz a donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.